Como ya mencioné, la aceptación de los impuestos fue posible solo porque las grandes masas creyeron en la teoría económica de Robin Hood, quitarle a los ricos para darle a todos los demás. El problema fue que el apetito que el gobierno tenía por el dinero era tan grande que poco después los impuestos tuvieron que recaudarse entre la clase media y a partir de ahí continuaron filtrándose hacia abajo. Los ricos detectaron la oportunidad de protegerse porque ellos no juegan con las mismas reglas. Ellos sabían sobre compañías que se hicieron muy populares en los tiempos en que aún se navegaba en barco. Los ricos crearon la empresa como un vehículo para limitar el riesgo que corrían los activos en cada viaje. Básicamente colocaron su dinero en una empresa con el objetivo de financiar la navegación. Luego, la compañía contrató a su propia tripulación para navegar al Nuevo Mundo y buscar un tesoro. Si el barco se perdía, la tripulación perdía la vida y la pérdida de los ricos se limitaba al dinero invertido en ese viaje. El diagrama que se presenta a continuación muestra la forma en que la estructura corporativa se sitúa fuera de tu estado financiero personal y del balance general. Entonces tú aquí ves el estado financiero, el ingreso y el gasto. Tu balance general personal con activos y pasivos. Pero aparte de eso existe un estado financiero corporativo de ingresos y gastos. El conocimiento de la estructura legal corporativa es lo que en realidad le concede a los ricos una amplia ventaja por encima de los pobres y de la clase media. A mí me educaron dos padres, uno socialista y el otro capitalista, pero en muy poco tiempo comprendí que la filosofía del capitalista era la más lógica para mí. En mi opinión, los socialistas terminaron castigándose a sí mismos por su falta de educación financiera, sin importar lo que inventara la multitud de gente que creía que se debía coger lo que les pertenecía a los ricos. Estos siempre encontraron la manera de ser más astutos. Por esa razón, los impuestos terminaron recaudándose entre la clase media. Los ricos fueron más hábiles que los intelectuales, sencillamente porque entendieron el poder del dinero, materia que no se enseña en los colegios. ¿Cómo ventajaron los ricos a los intelectuales? En cuanto fue aprobado el impuesto para quitarles a los ricos, el dinero empezó a fluir hacia las arcas del gobierno. La gente estaba muy contenta al principio. El dinero se entregaba al gobierno y a los ricos. Les llegaba a los empleados del gobierno a través de empleos y pensiones, y a los ricos les tocaba una parte cada vez que sus fábricas y empresas ganaban un concurso público. El gobierno recibía una enorme cantidad de dinero, pero el problema fue el manejo fiscal de ese dinero. Permíteme explicarte por qué. El ideal del gobierno no es tener exceso de dinero, porque si no logra gastar los fondos asignados, corre el riesgo de perder este dinero cuando se realice el siguiente presupuesto. No haberlo gastado es señal de ineficiencia. A los hombres de negocios, en contraste, se les recompensa y aplaude por su eficiencia cuando terminan un ejercicio y tienen excedentes. Este ciclo del incremento en el gasto gubernamental continuó y en consecuencia también aumentó la necesidad de dinero. Entonces la idea de cobrarles impuestos a los ricos se ajustó para incluir a los niveles de la sociedad que recibían menores ingresos y hasta llegar a la misma gente que votó a favor, los pobres y la clase media. Los verdaderos capitalistas usaron su conocimiento financiero para encontrar un escape. Volvieron a refugiarse en la protección que se recibe al pertenecer a una corporación. Sin embargo, lo que mucha gente que no ha formado una corporación o empresa desconoce es que estas en realidad no son una cosa tangible. Una corporación es un expediente con algunos documentos legales que permanece en la oficina de algún abogado y que se tiene que registrar en una institución del Estado. La empresa no es un gran edificio, una gran fábrica o un grupo de gente.
Es un documento que permite la creación de una entidad legal que no tiene alma. Gracias a este instrumento, los ricos pudieron volver a proteger su dinero. Se hizo muy popular porque la tasa impositiva para las empresas es menor que la que aplica a los individuos. Además, ciertos gastos de las empresas se podían pagar con dinero sobre el que todavía no se habían pagado impuestos. Esta guerra entre tener y no tener ha prevalecido durante cientos de años. La batalla se librará cada vez y en todo lugar en donde se emitan leyes. Durará siempre. El problema es que quienes pierden siempre son los que no están bien informados, aquellos que todos los días se levantan y con toda diligencia van a trabajar y a pagar impuestos. Si entendieran la forma en que los ricos juegan el juego, también podrían hacerlo, y entonces se encaminarían hacia su independencia financiera. Por eso me molesto cada vez que veo que un padre le recomienda a sus hijos que vaya a la escuela para después conseguir un empleo seguro y permanente. La gente con empleos seguros pero sin actitudes financieras está destinada a vivir esclavizada para siempre. En la actualidad, los estadounidenses de clase media trabajan entre 4 y 5 meses para el gobierno, es decir, solo para pagar sus impuestos. En mi opinión, eso es demasiado. Cuanto más trabajes, más le tendrás que entregar al gobierno. Esta situación me hace pensar que la idea de quitarles a los ricos terminó afectando a la gente que apoyó su promulgación. Cada vez que se trata de castigar a los ricos, estos se defienden, reaccionan, porque tienen dinero y poder y la intención de cambiar las cosas. Los ricos no se cruzan de brazos, listos a pagar más impuestos. En lugar de eso, buscan maneras de minimizar la carga fiscal. Contratan abogados y contadores muy hábiles y persuaden a los políticos de cambiar las leyes o de soslayar algunas lagunas legales. Lagunas legales es cuando no existe una ley legislada para tener que regir una situación específica. Es como un hueco en la ley. Los ricos utilizan los recursos para efectuar cambios. El Código Fiscal de los Estados Unidos también permite otras formas de reducir los impuestos. La mayoría de estos medios están disponibles para cualquier persona. Sin embargo, los ricos son quienes con mayor frecuencia los aprovechan, porque ellos están concentrados en proteger sus negocios. Por ejemplo, la cifra 1031 es la forma popular de llamarle a la sección 1031 de la Ley de Impuestos Internos. En ella se permite a un vendedor retrasar el pago de impuestos sobre un bien inmueble vendido para obtener ganancias de capital al intercambiarlo por otro bien inmueble de mayor valor. Los bienes raíces son un vehículo de inversión con grandes ventajas fiscales, siempre y cuando sigas cambiando tus bienes inmuebles por otros de mayor valor. No tendrás que pagar impuestos sobre las ganancias hasta que liquides. O por ejemplo en Colombia, que las grandes corporaciones realizan donaciones a fundaciones y con eso quedan exentas de impuestos. La gente que no aprovecha estos ahorros legales en impuestos pierde una gran oportunidad para hacer crecer su columna de activos. Por desgracia, los pobres y la clase media no cuentan con los mismos recursos, simplemente se quedan quietos y permiten que el gobierno les pinche sus agujas en los brazos para succionarles la sangre. Siempre que veo la enorme cantidad de gente que prefiere pagar más impuestos o que aprovecha menos deducciones por miedo al gobierno, me quedo boquiabierto. Tengo amigos que terminaron cerrando y destruyendo sus negocios para descubrir después que todo se debió a un error del gobierno. Puedo comprender el temor y las reacciones a la intimidación, pero creo que el precio de trabajar de enero a mayo para pagar impuestos es demasiado alto. Mi padre pobre nunca se defendió, tampoco mi padre rico. Sin embargo, este último aprendió a jugar con inteligencia a través de las corporaciones, el secreto más importante de los ricos. Seguramente recuerdas la primera lección que aprendí de mi padre rico. Tenía 9 años y tuve que presentarme y aguardar a que se dignara hablar conmigo. Me quedé esperando en su oficina durante horas.
Me ignoró a propósito. Quería que yo reconociera su poder y que deseara tener el mismo tipo de fuerza algún día. Durante los años que estudié y aprendí de él, siempre me recordó que el conocimiento es poder. Si trabajas para obtener dinero, le cedes el poder a tu jefe. Si haces que el dinero trabaje para ti, puedes conservar el poder y controlar. Además, cuando uno tiene dinero, también posee un gran poder que exige tener el conocimiento adecuado para saber conservarlo y multiplicarlo. Si careces de ese conocimiento, todo el mundo podrá mangonearte. Padre Rico siempre nos recordaba a Mike y a mí que el mayor bravucón no es el jefe o el supervisor, sino el recaudador de impuestos. Él siempre te va a quitar más si se lo permites. La primera lección que te ayuda a hacer que el dinero trabaje para ti en lugar de que tú trabajes para él, tiene que ver con el poder. Si trabajas para el dinero, para obtenerlo, le cedes el poder a tu jefe. Si haces que el dinero trabaje para ti, puedes conservar el dinero y controlarlo. En cuanto Mike y yo entendimos la fuerza que nos otorga hacer que el dinero trabajara para nosotros, Padre Rico se enfocó en el siguiente paso: ayudarnos a ser inteligentes en el aspecto financiero e impedir que cualquier cosa o persona nos mangoneara. Es muy fácil que te manipulen cuando eres ignorante, pero si sabes de qué hablas, tienes más oportunidades de defenderte. Por eso Padre Rico pagaba tanto dinero para contar con la asesoría de contables y abogados hábiles y especializados en temas fiscales. En realidad, era mucho más económico pagarles a ellos que al gobierno. La mejor lección que me dio Padre Rico fue: si eres inteligente y hábil, la gente no podrá mangonearte. Él conocía la ley porque la obedecía y porque sabía que no estar al tanto de la misma podía resultar costoso. Si sabes que estás en lo correcto, entonces no tendrás miedo de defender, ni siquiera si te enfrentas a Robin Hood y sus alegres camaradas. Mi otro padre, el que tenía una sólida educación, siempre me alentó para que consiguiera un buen empleo en una empresa fuerte. Hablaba mucho de las bondades de trabajar e ir ascendiendo por el escalafón, pero lo que él no entendía era que al confiar por completo en la nómina de una empresa, se estaba convirtiendo en una dócil vaca lista para ser ordeñada y luego al matadero. Eso lo añadí yo. Cada dólar de mi columna de activos se comportaba como un gran empleado. Trabajaba con ganas para producir más empleados y para comprarle un Porsche nuevo al jefe. Cuando le conté a Padre Rico cuáles eran los consejos de mi padre pobre, se rió. ¿Y por qué mejor él es el dueño del escalafón?, preguntó. Como yo era un niño al principio, no entendía bien a lo que se refería Padre Rico cuando hablaba de ser el dueño de mi propia empresa. Era una noción que me parecía imposible e intimidante, a pesar de que me agradaba. Mi falta de experiencia me impedía visualizar la posibilidad de que algunos adultos llegarían a trabajar en una empresa que me pertenecía. El punto es que de no haber sido por mi padre rico, seguramente habría seguido los consejos de mi padre pobre. Gracias a algunos recordatorios ocasionales de mi padre rico, siempre tuve en mente ser el dueño de mi propia empresa y continué en un camino distinto. A los 15 o 16 años, estaba seguro de que no iba a seguir los consejos de mi padre pobre. No sabía a ciencia cierta qué haría, pero estaba decidido a no tomar el mismo camino que la mayoría de mis compañeros de clase. Esa fue la decisión que cambió mi vida. Pero no fue hasta que tuve 20 y tantos años que los consejos de Padre Rico empezaron a cobrar sentido en mi mente. Acababa de salir del cuerpo de Marina y ya estaba trabajando para Xerox. Ganaba mucho dinero, pero cada vez que revisaba mi nómina me sentía muy desilusionado. Las deducciones eran demasiadas y cuando más trabajaba, más me quitaban. Cuando tuve más éxito, mis jefes empezaron a hablar de ascensos y aumentos de sueldo. Aunque era muy halagador, en mi mente escuchaba la voz de Padre Rico que me decía:
¿Para quién estás trabajando? ¿A quién le estás ayudando a hacerse rico? Y el resto sigue en el próximo video. El problema fue que el apetito del gobierno tenía por el dinero. Está ¡ay! No está grabando. Sí está grabando. No, pero así no podemos. ¿Quiénes son mayormente? Que no aprovecha estos ahorros legales en impuestos pierde la... No. Que se hicieron muy popular, sino el recaudo. La gente que no aprovecha estos ahorros legales en impuestos pierde una gran